lindo y bueno, Señor, ponemos este tiempo en tu presencia. Te pedimos, Padre amado, que seas tú tomando el dominio, el control, la soberanía de este culto, en el nombre de Cristo Jesús. Queremos agradecerte porque tú eres un Dios de fidelidad, que todo lo puede, Señor, que nos levanta, que nos vivifica, Señor. Señor, que esta palabra, Padre, penetre en el corazón de cada uno. Tu Santo Espíritu esté con nosotros, Señor, sobre nosotros, dentro de nosotros, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias por la vida de las personas que están aquí, Padre Santo, escuchando esta prédica, Señor del cielo y de la tierra. Ministra los corazones, vivifícalos, Padre, llénalos de tu presencia en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Guíalos a toda verdad para que llevemos, verdad, frutos de arrepentimiento, para que demos esos frutos que nos ha de llenar a través del Espíritu Santo de Dios y podamos ser verdaderamente cristianos, podremos ser verdaderamente hijos de Dios, herederos por medio de la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos a ti por tu inmenso amor y por tu misericordia, por la paz y dulce Espíritu Santo que tú nos das, por la vida, por todo lo que tú nos has dado, lo que harás y lo que seguirás haciendo. Porque eres la luz, eres la paz, eres el gozo, Padre, que necesita este mundo, Señor Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te doy, Padre, por la vida de mi madre, por la vida de mis hermanos. Gracias, Señor, por la vida de nuestros familiares, de nuestra parentela, de todos los hermanos en Cristo y todo el pueblo que está escuchando, Padre, esta prédica en el nombre de Cristo Jesús. Queremos agradecer tu presencia, agradecerte y decirte que tú eres el único Dios verdadero, el único Dios soberano y el único que hace conforme su perfecta voluntad con nosotros, Señor. Gracias por este día tan hermoso que tú nos regalas, Señor. Gracias, Padre, por darnos una familia, por darnos una casa, por hacernos, Señor, hijos tuyos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por ese hermano mayor que tenemos, que es nuestro Señor Jesús. Gracias, Señor, por vivificar nuestra alma, nuestra mente, nuestro espíritu. Nos gozamos en esta mañana en tu presencia, te alabamos y glorificamos tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de mi Señor Jesucristo. A ti sea la honra, la gloria, la alabanza y la adoración, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Llevo conmigo una espada que desde el cielo me fue regalada. Es tan cortante, es tan impresionante. He aprendido a usarla y ya no hay problema que frente me haga. Quien venga contra mí, de seguro se ha de ir. Yo la he usado en guerras y hasta en tormentas. Ella me ha abierto caminos, me llena de fe. Y ahora canto victoria porque hablo lenguaje de fe. Y ahora siento su gloria cada vez que declaro el poder. Los muros se caen, las puertas cerradas se abren, porque he aprendido a hablar el lenguaje de fe. No es amuleto de suerte, no es un objeto que cargue conmigo, es la palabra, como Dios me habla.
estás aquí, ya sabes y conoces qué es lo que necesitamos cada uno, qué es lo que necesitamos dentro de nuestro corazón. Aún muchas veces no tenemos ni que abrir nuestra boca porque tú ya sabes qué es lo que tenemos necesidad. Conoce nuestros pensamientos y nosotros vamos a disponerlo para servirte o no. Conoce nuestras intenciones y las intenciones del corazón, de lo más profundo que hay en él. ¿Acaso nos podemos esconder de ti? En ningún momento nos podemos esconder de ti, porque tú lo conoces todo, tú lo sabes todo. Tu omnipresencia, tu omnisapiencia, tú eres todo precioso, maravilloso. ¿Quién se esconde de ti? ¿Quién se aparta de tu mirada? Señor, te damos honor, honra y gloria, alabanza en esta mañana y adoración. ¿Sabían que el Señor nos ha entregado unos recursos para que nosotros los administremos? No todos son recursos financieros. Dios nos ha entregado unos recursos como es el recurso del conocimiento. Este tema que vamos a tratar es muy importante porque de él depende nuestro éxito, ¿sí? Depende que nosotros tengamos sabiduría y entendimiento. Depende también el bien que nosotros ejecutemos todas para bien o para mal, ¿sí? Y depende de que nosotros podamos ser personas exitosas en la vida con las cosas que nos proponemos, porque es una de las partes de los recursos de administración que Dios nos ha dado recursos para administrar. Pero no solamente son recursos financieros, también hay recursos de conocimiento. Y también hay otros recursos que el Señor nos ha dado. ¿Para qué? Para que podamos administrarlos bien. Uno de esos recursos que el Señor nos ha dado es la lengua. Porque la lengua, ¿para qué tenemos que usarla? Para bendecir y no para maldecir, ¿cierto? Entonces, la lengua es una de las herramientas que Dios nos ha dado como recurso para que nosotros podamos llevar su palabra y hacerla viva. En el nombre de Cristo Jesús. Para que podamos ser vivificados a través de la palabra, pronunciándola, ¿sí? ¿Por qué? La palabra dice en Romanos, cerca de ti está la palabra, de tu boca y de tu corazón. Que si creyeres que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos para vida eterna. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. O sea que la lengua es un recurso para salvación o para pérdida en el infierno, ¿cierto? Este es el mayor recurso para administrar, ¿sí? Lo que Dios nos ha dado de mayor. En la Escritura encontramos muchos pasajes que nos enseñan la importancia que tiene de hablar bien, ¿cierto? Es lo que implica, porque la palabra rema en nosotros implica que nosotros tenemos que hablar palabras de bendición. Entonces, dice la palabra, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu Santo de Dios. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Palabra que sale de nuestra boca, para bien o para mal. ¿Qué dice Marcos 11:23? Porque de cierto digo que cualquiera que dijese ese monte, quítate, echa en el mar, y no dudare, se creyere, será hecho. O sea, ¿qué significa? Esta palabra que la dio Marcos, ¿quién era? Pues un evangelista. ¿Cierto? Un apóstol de Cristo. Él escribió esto cuando estaba caminando con nuestro Señor Jesús. Porque de cierto os digo que cualquiera que hiera a este monte, quítate de aquí y échate en el mar, y no durará en su corazón, sino que creyere, será hecho. ¿A qué monte se refería? A Jesús. No. Al problema. A la circunstancia, al problema que se vive. Que tenemos que echarla fuera de nosotros, porque es más poderoso el Señor Jesucristo. Entonces, una palabra ociosa es lo que se dice de más, que no es necesario decirla y que puede llevar a un mal futuro,
hacer, producir en el oyente cosas negativas, o que haya en nosotros cosas negativas en la vida, que hay costumbres en nuestra vida, hay palabras de resabios en nuestra vida, que se dicen porque dice, no, esto es un dicho mundano, pero nunca me imaginé que fueran y influenciaran tanto en la condición del hombre. ¿Por qué? Un día yo estaba viendo esta clase de la lengua en un curso que nos estaban dando y nos estaban hablando precisamente de esos dichos. Y yo caí en cuenta y yo dije, terrible, porque uno nunca se alcanza a imaginar que de esos dichos de la boca puede haber una influencia muy tremenda en nuestra vida, para bien o para mal. Ya lo había dicho, pero es importante repetirlo. Entonces, yo le pregunté al Señor y le dije que me ayudara a quitar esos dichos. Resulta que yo esa noche, el Señor me permitió una visión donde yo estaba, madre, en una pieza, y yo vi una cama y el diablo estaba sentado en esa cama, ahí al pie. Entonces yo lo identifiqué, yo dije, este es Satanás, porque está sentado en esa cama y tenía la Biblia abierta. Entonces el Señor habló a mi corazón y me dijo, este es Satanás, y él se sabe la Biblia del principio al fin. Y él me dijo, Satanás tiene permiso de parte de Dios para ir al cielo y acusarnos delante de la presencia del Señor. Y él dice, mira el que tú llamaste de evangelista y lo que está haciendo, ¿no dice tu palabra esto? Entonces el Señor, como ya ha llamado la atención una y otra vez a la persona, le da autoridad al diablo para que nos ataque. Pero el diablo no se puede meter con nosotros si Dios no le permite. Es importante saber cuáles son los dichos de nuestra boca. Y voy a seguir hablándoles. Vemos que en estos versículos hay la importancia de decir, ya que la palabra es capaz incluso de hacer desarraigada del monte, como de mi amor, quita este monte de allí, échate en el mar. ¿A uno le parece imposible una cosa de ese, cierto? Y su merced le diga, ya esta cordillera, quítate de allá y échate en el mar. Pero el Señor se estaba refiriendo a la circunstancia y al problema, que pueden ser igual de grande a un monte. Está haciendo una analogía ahí entre el problema y la circunstancia y la figura de un monte o una montaña alta. Para nosotros tener la autoridad, porque Él nos ha dado esa autoridad, ¿para qué nos ha dado la autoridad? Para mandar palabras. La palabra dice que en Efesios 4 que Él ha llamado a unos a ser apóstoles, a ser pastores, a ser profetas, a ser ministros, misioneros, a ser maestros de la palabra, a fin de que el cuerpo de Cristo sea constituido, ¿cierto? Sea constituido. Entonces, ¿qué pasa? El apóstol, el profeta, el maestro, el evangelista, el misionero, Dios le ha otorgado esa autoridad en su boca. Esto es para el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu de Dios dice a la iglesia. Entonces, tal vez nos sorprenda que la lengua es un organismo del cuerpo, pero no sabíamos que tenía tanto poder, ¿cierto? Para bien o para mal, para el éxito o para la ruina, para la riqueza, para la pobreza, para definir nuestro futuro. ¿Cierto? No sabíamos. Entonces tal vez se sorprenda que la lengua es el mayor recurso que Dios nos ha dado de administrarla. Es el mayor recurso que Dios nos ha dado para saber cómo administrarla, para saber cómo
puede causar un efecto la palabra que nosotros digamos en nuestra vida, en nuestro futuro, en nuestra familia, en nuestra nación, en el mundo. La palabra que yo diga causa un efecto en el ámbito espiritual. Y a través de ese ámbito espiritual se va para bien o se va para mal. Entonces, tal vez sorprenda que la lengua sea el mayor recurso de la administración que Dios nos ha dado, ya que no se ve tan relevante, porque usted dice, uy, la lengua, pero la lengua es un órgano pequeño que... Pero es lo que marca la vida del ser humano. Al presente se basa en lo que se dijo en el pasado, el futuro en lo que se dice en el presente. Los refranes populares, los dichos familiares, las letras de las canciones que se cantan y cosas semejantes pueden hacer que se logre o no en las personas sus metas a corto, largo o mediano plazo. Y nosotros no nos alcanzamos a imaginar cómo hace eso efecto en las personas. Entonces, uno de los recursos que Dios nos ha dado para administrar es la lengua. La lengua, y el enemigo sí se pega de cada palabra negativa que nosotros puede salir de nuestra boca. Salmo 119:11. Mi corazón he guardado tus dichos para no pelear contra ti. ¿Qué decir esto? ¿Qué quería el Señor? Que nosotros debemos hablar es como Dios quiere, no como yo quiera hablar. Porque en el momento que yo hablo conforme mis deseos, voy a desatar palabras que no son para bien y no van a hacer efectos en el reino espiritual para ver la respuesta que necesito, ¿cierto? Para ver esa respuesta. Mi boca tiene que dar una palabra que glorifique el nombre del Señor. Ese salmo que mi madre habla, lo escribió el rey David. En un momento dijo, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. He guardado tu palabra para no pecar contra Dios. Porque hay palabras que nosotros desatamos que pueden doler el corazón de Dios. Hay palabras que desatan en el ámbito espiritual, se hacen realidad. Y nosotros después nos preguntamos por qué estamos así, por qué la circunstancia así, por qué el tiempo así, por qué. Entonces ahí viene la consecuencia, es de lo que nosotros hemos hablado. La palabra dice en 1 de Crónicas 16:9, canta a él, cántale salmos, hablad de todas sus maravillas. De todas sus maravillas, de todas sus proezas. Cuando nosotros alabamos al Señor, le estamos dando acción de gracias. Cuando estamos alabando al Señor, glorificamos su nombre, porque estamos contando sus maravillas, sus hechos. ¿Sí? Y nunca se marchitará nuestra vida de eso, porque estamos glorificando el nombre del Señor. Estamos le dando el primer lugar a Él. Job 12:11. Ciertamente el oído distingue las palabras y el paladar gusta las viandas. Esto Job lo dijo en un momento por sabio. Y el que cierra sus labios es entendido. Dice Proverbios 17:28. Muchas veces es necesario callar y no decir nada. Mejor callarse uno la boca, porque viene a ser más sabio que el que habla y habla y habla sandeces. Entonces es mejor callarse la boca uno, porque el Señor me ha enseñado muchas veces a mejor callar. Ciertamente el oído distingue las palabras y el paladar gusta las viandas. Dice Job 12:11, que ya lo leyó Belén. Entonces, si nosotros conocemos que la lengua es uno de los recursos que Dios ha dado para administrar en nuestras vidas, tenemos que hablar ¿como yo quiero? No, como quiere Dios que yo hable. Porque estoy desatando palabra, estoy desatando una palabra a una persona, a una nación, a una providencia, a una vereda, a una sociedad, al gobierno.
¿cierto? Necesito saber qué es lo que estoy hablando, porque cada uno va a tener que dar cuentas al Señor ante el tribunal de Cristo de lo que hablamos. Esta historia de la tsunamita que ve morir a su hijo, ¿cierto? El profeta llega a la tierra y ella vio morir a su hijo a pesar de que el profeta le había dicho que iba a vivir, pero ve morir a su hijo. Esa señora, yo creo que se le pasaron 20,000 pensamientos por la cabeza, ¿cierto? Pero vino este profeta y ahora se murió mi hijo. La tsunamita, ¿qué fue lo que hizo? No salió de ella nunca una palabra de muerte contra el profeta. Y siempre habló lo contrario, ¿cierto? Si ella hubiera declarado con sus ojos lo que estaba viendo de muerte en su hijo, no había podido ese muchacho, el profeta, resucitar al niño a través del poder de Dios, ¿cierto? Porque solamente el Espíritu de Dios pudo haber hecho eso. Entonces ella no confesó palabra de muerte, sino de vida, a pesar que su hijo se estaba muriendo. Dios manifestó su poder a través del profeta, que volvería a la vida a su hijo, ¿cierto? Él no dudó. El profeta no, el niño volvió a la vida y le dio gracias a su mamá y al profeta por lo que habían hecho, pero ¿qué hubo? Se activó la palabra. Entonces ahí que hubo vida. ¿Qué hubo? Vida, vida. Porque la tsunamita confesó que había vida. Sin embargo, ella le pudo decir, váyase de aquí, profeta, porque usted, mire, llegó y se murió mi hijo. Dios permitió ese momento para que mostrarle a la tsunamita que Dios era un Dios de vida y no de muerte. Otra cosa que hace la lengua es traernos bendición o maldición, ¿cierto? La lengua trae bendición o maldición. Y vamos a leer, Belencita, Marcos 11, del 20 al 21. De la raíz. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Amén. ¿Qué maldijo la higuera? Jesús. ¿Qué le mandó a la higuera? Una palabra, ¿cierto? Se seca y se hizo. Se hizo esa palabra. Nunca más se había fruto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que el Señor vio que la higuera no florecía ni daba fruto ni nada. Entonces la maldijo y le dijo que sería seca. O sea que nosotros sí tenemos el poder de dar palabra de bendición y maldición. El Señor Jesús le manda una palabra de que se secara la higuera y así fue hecho. Se ha creído que maldecir es decir groserías, que maldecir es hablar mal o negativamente de la otra persona, ¿sí? Pero también depende de las circunstancias. Para decir estas palabras que edifican o destruyen. En este momento el Señor le manda una palabra a la higuera porque no daba fruto y le dijo que se secara. Y fue hecho. Entonces nosotros estamos llamados a bendecir o a maldecir. A bendecir, ¿cierto? Y nosotros tenemos, por ejemplo, en las escrituras, Dios nos ha dado un ejemplo muy claro a través de las escrituras. ¿Para qué? Para que la palabra se haga viva en nosotros. Por ejemplo, veamos el caso de Noé, ¿sí? Y vamos a leer Génesis 9:25. Génesis 9:25. ¿Qué hizo Noé con sus 3 hijos? Hubo una maldición ahí, ¿cierto? Que él desató. Y dijo: maldito sea Canaán, siervos de siervos serán sus hermanos.
Entonces el que le dijo, maldito sea Canaán y siervo de siervo, lo puso de siervo de sus hermanos. ¿Por qué? Porque es que la desobediencia de Canaán lo llevó a esto, ¿cierto? La desobediencia de Canaán, del hijo de Noé, y él como cabeza mandó una palabra de maldición a su hijo, y así fue hecho en la vida de Canaán. 27:40. Y por su espada vivirás, y a tu hermano servirás. Y sucederá cuando te fortalezcas, que desgarrarás su yugo en tu servicio. Exactamente, Isaac, ¿cierto? Bendijo a Jacob, pero también hubo una doble jugada ahí, porque el hijo primogénito de Jacob era Esaú, ¿se acuerdan? Sino que la mamá de Esaú y Jacob preparó un momento para que Jacob se pasara por Esaú, ¿cierto? Y finalmente Isaac le diera la bendición a Jacob y no a Esaú. Pero entonces hubo una palabra de maldición ahí, desatada por Isaac, y eso es gravísimo, porque Isaac era la cabeza, ¿cierto? Se desató una palabra de maldición. Entonces, todos estos hechos que nosotros vemos en la palabra, en escritura, que el Señor nos da los ejemplos, nos lleva a una reflexión muy importante, que a Dios le tenemos que dar cuenta de toda palabra ociosa que hable en nuestra boca. A Dios le tenemos que dar cuenta de esto, porque Dios nos ha dado la lengua como herramienta para administrarla, como herramienta. ¿Qué es una herramienta? Es un instrumento, ¿cierto? Y el instrumento que Dios nos ha dado en nuestro cuerpo. Estoy en la olla no quiere decir nada. Implica mucho en el reino espiritual. Implica mucho en el reino espiritual. Estoy en la lucha, cuando el Señor ya lo hizo todo en la cruz. Dio su amor perfecto. Un amor que sobrepasa todo entendimiento y todo límite. Se llevó toda maldición, toda transgresión, toda enfermedad, toda maldición de la carne se la llevó Él. Cuando nosotros en verdad creemos en que Dios es poderoso para hacerlo. Ahí hacemos inválido el sacrificio de nuestro Señor Jesús en la cruz. Cuando uno como cristiano dice, estoy en la lucha, Dios ya le dio la victoria. Estoy en la olla, voy a ver si puedo, si de alguna forma yo puedo, yo de alguna forma lo ayudaré. ¿Será que sí puedo hacer eso? ¿Será que sí puedo llegar a cumplir eso? Le está poniendo el diablo duda, le está poniendo angustia, le está poniendo desesperación, le está poniendo esa falta de fe con Dios. ¿Sabían que el arrebatamiento, según cómo están todas las señales, está próximo a suceder? Claro. Y si la persona no tiene fe, se puede ir quedando del arrebatamiento. Porque el que no tiene fe hace mentiroso a Dios. ¿Para qué le cuento? Si es que, mejor dicho, yo ando en unas. No, si por allá no llueve, por aquí no escampa. Ay, ¿para qué? ¿Para qué voy a estar allá, hermano, si yo no puedo? Con un ojo basta. Ay, Dios mío, tal vez algún día estoy sin un peso, sin 5. Todo eso son palabras de maldición que el diablo toma. El Señor me lo mostraba y dijo, Él es el acusador, ¿a qué vino? A robar, a hurtar, a matar, a destruir. Pero Cristo vino a dar vida eterna y en abundancia. Cristo vino a dar, porque Él ya dio todo en la cruz. Otra vez, entonces, es una lista que como ministro de Dios, aquí no hay amor, la gente no aprende, aquí la gente no colabora, aquí los hermanos no diezman, la gente es desagradecida, aquí la gente no es comprometida, les entra por un oído y se les sale por otro. Todo eso un ministro no lo puede decir, porque estaría contradiciendo la escritura.
Y nosotros el Señor nos ha mandado a bendecir y no maldecir, y a bendecir la congregación y no a maldecirla. Es que esta ovejita cerrada y no aprende. No, es que mejor dicho, no camina ni arriándolos. Son más tercos que un burro en bajada. El pastor ni me llama. Me dejaron solo y teniendo a nuestro Señor Jesucristo. Y todo me toca a mí. Estos hermanitos no tenemos que desatar palabra de bendición sobre nuestras congregaciones. Nosotros estamos orando por los pastores para que Dios los levante, para que Dios los ayude, para que los anime. Eso no es una tarea fácil, el ser pastor, porque Dios le va a pedir cuentas al pastor de cada palabra que es ociosa, que salga de la boca contra la congregación. Entonces tenemos que tener esa palabra de bendición. Miren nosotros mismos cómo desatamos palabra y después, oiga, pero yo no sé qué pasa, pero las cosas no funcionan. Oiga, pero yo no sé qué pasa, pero mire. Oiga, pero esto no, ¿qué está pasando? Porque nosotros mismos tenemos la culpa porque usamos palabras dándole lugar al enemigo. ¿Por qué? Porque todavía hay frutos en nuestro corazón que nos llevan a eso. ¿Cuáles son los frutos que hay en nuestro corazón? ¿Cuáles son los frutos? Ahorita menos podemos ponernos a jugar con las cosas de Dios porque el Señor está a las puertas. Va a recoger la iglesia y una iglesia en bendición, no en maldición. El novio se acerca por su novia. ¿Y cómo estamos nosotros todavía desatando palabras de ruina, de pobreza, de tristeza? No. Que Dios ha llamado y a nosotros como cristianos tenemos la responsabilidad de bendecir porque vamos a tener que darle cuentas al Señor de toda palabra ociosa que salga de nuestra boca. En el caso de los ministerios, miren las consecuencias. Todas estas palabras o expresiones nos llevan a decir involuntariamente palabras de maldición. La bendición es bien decir, se refiere a hablar con fe, de acuerdo a las palabras de Dios. Para eso Él nos dejó sus mandamientos, sus estatutos y preceptos, para que nosotros le confesáremos la palabra, ¿sí? Y confesáremos una palabra de poder. Dios le dice al hombre qué hacer, le dice cómo portarse a través de la palabra, le dice cómo actuar a través de la palabra, le dice qué decir a través de la palabra. Joel dice, forjad espada de vuestros asadones, lanza de vuestros haces, diga el débil, fuerte soy. Porque si Joel era uno de los profetas segundos de la palabra, ¿cierto? Fue un hombre que le sirvió a Dios conforme a la voluntad de Dios. Pero si dice la persona, diga al hombre, soy débil, ay, yo estoy débil, estoy que no puedo, ya no puedo más. Y si dice el Señor nos ordena decir, yo soy fuerte porque Dios me ha dado nuevas fuerzas. Quiere decir Dios es que cada uno se lo diga a sí mismo, yo soy fuerte porque el Señor me ha dado nuevas fuerzas como las águilas, porque el Señor me renueva, me da la fuerza de los búfalos. Podemos ver otro ejemplo que el apóstol Pablo nos da en sus momentos de necesidad, en sus angustias, en todo ese desierto que pasó el apóstol Pablo, ¿sí? Y hablaba, sin embargo, él de abundancia. Muchos ejemplos de todas estas personas que les tocó vivir unas circunstancias difíciles en medio de todo lo que el Señor les ponía. Vamos a leer Jueces 6:15 y vamos a ver que Gedeón también fue uno de los hombres que fue supremamente valiente. ¿Sí? Gedeón en un comienzo lo que hizo fue maldecir, ¿cierto? Maldecía a su casa, a sí mismo, ya que veía con los ojos físicos y no con los ojos de la fe. Gedeón es para nosotros un ejemplo claro de lo que podemos nosotros hacer con la lengua, o bendecir o maldecir. Pero mire lo que pasa en esta palabra. Vamos a leer Jueces 6:15. Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en maneces, y yo el menor en la casa de mi padre. Porque es que cuando el Señor llama a Gedeón
Gedeón era un hombre que Dios puso los ojos en él para hacerlo fuerte. Y se empezó a preguntar y a cuestionar, pero ¿cómo tú, Señor mío? ¿Con qué salvo yo a Israel si mire mi familia son pobres? De una vez lo declaró. Nosotros somos pobres y menor en la casa de mi padre. O sea, no somos nada. Le dijo Gedeón a Dios. Pero Dios le dio todas las herramientas a Gedeón para hacerlo fuerte, esforzado y valiente. Y le dio señales para que él pudiera hacerse a un ejército donde venció y fue victorioso. Está hablando a través de la palabra. ¿Cómo puedo yo decir, estoy esperando que Dios me hable? Si es que ya leyó la palabra. Dios le habló a Gedeón y Gedeón le puso 3 señales a Dios. Dice Jueces 6, 12, 14. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está conmigo. Varón esforzado y valiente, le dijo Jehová, yo estoy contigo. Y mirándole Jehová le dijo: ven con esta fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te vio yo? ¿Quién era el que lo estaban viendo? Dios. Entonces nos vamos a esta pregunta importante: ¿cómo ve Dios a Gedeón? ¿De qué manera lo vio? ¿Cierto? ¿Cómo lo vio? ¿Cómo lo vio Dios? ¿Con un pedazo de guiñapo ahí? ¿Cómo creía Gedeón que él era? Que era pobre, ¿cierto? Y que no era nada, ni la familia. Mire lo que él confesó. Pero ¿cómo lo veía Dios? Dios lo vio esforzado, lo vio valiente, lo vio fuerte, un hombre capaz, mientras Gedeón no se vio como Dios le veía. Ese fue el error de Gedeón. No hizo nada y aún escogió y dijo que no, que él era pobre y que andaba en la ruina. Pero cuando comprendió cómo Dios le veía a Gedeón, se pudo cumplir la promesa de que él libertaría al pueblo de Israel. Esforzado y valiente fue cuando derrotó a todos los madianitas y fue un éxito la batalla de Gedeón. ¿A través de qué? De nuestro Señor Jesucristo. Así nos pasa a nosotros. El Señor nos pone cualquier obstáculo y nosotros estamos ya, no, nos decaímos, mejor dicho, esto fue. No, las circunstancias nos ganaron, los problemas nos ganaron. Puede ser cualquier circunstancia. Claro, hay circunstancias que el Señor puede poner difíciles como otras más fáciles. Pero nuestra boca tiene que ser una boca de fe para desatar palabra de bendición. Segunda de Corintios 12:9. Vamos a ver la conclusión de todo lo que el Señor nos está hablando a través de esta palabra de poder sobre cómo administrar la lengua. ¿Quién está hablando ahí? El apóstol Pablo. El Señor le contesta: basta de mi gracia, porque él estaba pidiendo que le quitara el aguijón que tenía en la carne. Porque Dios le dejó un aguijón a Pablo para que nunca se levantara ni se gloriara él, sino le diera la gloria al Señor. Y él le pedía que lo sanara eso y no lo sanó. Y le dijo: basta de mi gracia al Señor. Basta de mi gracia. Y el apóstol Pablo hace referencia en que él se gloria más bien en las debilidades de él, porque de esa manera Dios lo iba a fortalecer en otras partes. Que basta de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, apenas murió en la cruz. Esa nomás es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que pagó para hacernos verdaderamente libres, para comprarnos, para sustituirnos, para restituirnos. En la cruz Él hizo todo eso. Nos redimió, nos compró, nos dejó garantías importantes a través de la cruz. Son más de 50 y pico de garantías que el Señor nos dio a través del sufrimiento de Él en la cruz. Por eso es la importancia que debemos ver cómo Dios nos ve a nosotros y no como nosotros nos vemos como un guiñapo. Y Él nos está viendo desde su perspectiva a Belén. Belén,
Belén, yo te veo como una mujer esforzada y valiente, como una mujer que es fuerte, como una mujer que escogí, porque tú puedes sobreponerte a estas situaciones. Hija María, yo te veo como una mujer fuerte, porque a pesar de los 80 y pico de años, has sido una mujer que ha traspasado toda circunstancia y no se ha dejado vencer. Yo te veo como una mujer fuerte, te veo como un hombre importante. Dios dice eso, más del otro lado del terreno nosotros, yo no puedo, yo estoy sola. No, el enemigo le manda todas las saetas sabidas y por haber para que usted se sienta débil. Pero Dios lo ve desde otra perspectiva, viéndolo fuerte, valiente, esforzado. Y dice que en medio del desierto, los mejores hombres se han formado en medio del desierto. Los mejores hombres que le sirven a Dios se han formado en medio del desierto. Pero sea vuestro hablar sí, sí, o no, no, porque lo más de esto viene del diablo. El proceder ya no viene de nada bueno. Es del mal procede. El que dice, sí voy a ir, pero no voy a ir. ¿Cierto? Entonces ahí se mete el diablo a cambiar toda circunstancia, porque esos son los frutos que hay en el corazón. Entonces, cuando nosotros vemos que los resultados se pueden medir no por la cantidad que yo tenga ni eso, sino por la fe que hay en mí, ¿cierto? Por la calidad de cosas que yo puedo hacer. Y para eso necesitamos, ¿qué necesitamos? La fe. Mire, una persona sin fe no puede agradar a Dios. No puede en ninguna circunstancia agradar a Dios. No debe sentirse menospreciada, porque Dios ama a aquel que lo busca. Él nos suplirá todas nuestras necesidades, nuestros sueños, nuestros proyectos, nuestros planes, porque Dios lo está haciendo. Él conoce las necesidades de nuestro corazón. Él nos ayudará a planear, a ejecutar, a desarrollar cosas buenas, cosas exitosas, pero para eso tenemos que desatarlas con el poder ¿de qué? De la lengua. Para bien y no para mal. Porque mire lo que el Señor nos muestra muchos ejemplos en la palabra. ¿Y a qué vino Satanás? A robar, a hurtar, a destruir, a vernos arruinados, a querer vernos destruidos. No, Dios no nos quiere ver así. Desde la otra perspectiva, Dios nos quiere ver es con bendición. Dios quiere para nosotros cosas buenas, pero necesitamos desatar esa palabra de bendición en todo. En nuestros proyectos, con nuestra familia, con nuestra casa. Ese es el éxito o el fracaso. Porque entonces los hombres de la antigüedad, con esas batallas tan grandes que les tocó pelear, y fueron hombres tremendos, porque fueron hombres militares y de poder, como el rey David, ¿cierto? El rey David no era cualquier bobo. El rey David era un hombre valiente y esforzado y que peleaba unas batallas de poder, pero porque era el Señor que peleaba por él, y él fue muy esforzado y valiente para ayudarlo. Nosotros mismos como creyentes, estando con Dios y en Dios, podemos tener la seguridad de que podemos hacer las cosas con éxito, porque Jesús mismo nos está dando y enseñando la forma de cómo debemos hablar. ¿Qué dice Jueces 23:10? Pero ella habla la Segunda de Crónicas 20:17. No habrá para que pelees vosotros en este campo. Paraos, estad quietos y ver la salvación de Jehová con nosotros. Oh Judá, Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con nosotros. Jehová estará con nosotros, Él no nos dejará ni nos desamparará. No lo hizo con Gedeón, porque Jueces habla de Gedeón. No lo hizo con él, ni lo va a hacer con nosotros, menos ahora teniendo nosotros la gracia de nuestro Señor Josué, capítulo 23, versículo 10. Josué.
¿Mm? Y nuestro Señor mismo, nuestro Señor Jesús nos enseña cómo hablar en el Nuevo Testamento. Un varón de vosotros perseguirá a mí, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como él lo quiere. Un varón perseguía a 1000, porque ¿quién les había dado la orden? Jehová de los ejércitos. Imagínense, estaban respaldados por la palabra y ellos confiaron. El Señor Jesús mismo les enseña a orar. Y dice, pasemos al otro lado del lago. Y fue tanta la confianza que habló y la certeza de pasar al otro lado que se acostó a dormir. Nuestro Señor Jesús en medio de la tormenta que había, Él le dio una palabra de poder, de autoridad al viento para que se calmara, ¿cierto? Y después, tranquilo, Él se acostó a dormir. Y los apóstoles quedaron todos sorprendidos de ver la autoridad que Él tenía, solamente para enviar esta palabra de poder. Entonces Jesús mismo nos muestra esa forma de hablar con fe. Pasemos al otro lado, mientras que los discípulos estaban todos angustiados y no nos dejen morir aquí. Entonces ahí vemos estos ejemplos que Dios nos ha dejado para entender cuál es el propósito que Dios tiene a través de nuestra lengua, cómo saberla administrar. Asimismo, cuando Jesús llamó a Pedro, venid en pos de mí, os haré pescadores de hombres. Lo dice Mateo 4:19. Jesús llega donde Pedro y le dice, venid a mí y os haré pescadores de hombres. ¿Cuál fue la actitud de Pedro? Cuando estaba con la atalaya echándola para pescar. No, Pedro dijo, pero es que yo soy pescador de hombres y cómo voy a mantener mi familia. Pero él está dando una afirmación, os haré pescadores de hombres. Le estaba dando como ese mandamiento, como esa confianza, decirles, os haré pescadores de hombres, en mí no tendrán necesidad. ¿Sí? Porque cuando aprendemos a confiar en Él, no vamos a tener necesidad porque Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Finalmente entonces Jesús le da esa certeza. Señor, les da esa certeza a los apóstoles que confiaran en Él porque nada les iba a faltar. Les dio la certeza a todos los apóstoles que lo siguieron. Entonces nosotros tenemos que tener esa confianza, saber administrar la herramienta que Dios nos ha dado, que es la lengua. Saberla administrar. Administrémosla. Declaremos palabra de vida, declaremos palabra de sanación, declaremos palabra de poder, declaremos que el Espíritu Santo de Dios está sobre nosotros, que es una palabra de poder para todos, a través de la fe. No podemos perder la fe. Todos los hombres de aquí que yo les estoy nombrando tuvieron que haber tenido fe para poder ejecutar Dios los planes con cada uno. Tenían que tener la fe. Entonces, miren los dichos que repetimos y a veces los decimos, no, pero es que yo en la olla, no, pero es que, no, pero es que, no, pero es que no, nada. Eso es lo que el enemigo quiere, pero derrotados. Pero Cristo nos quiere ver en victoria, en victoria. Entonces le damos gracias al Señor por este tiempo que Él nos ha dado, porque es un tiempo de poder, Padre amado, porque tú nos has enseñado a través de la Escritura, Padre, cómo podemos hablar, cómo tenemos que hacerlo, a través de la fe, a través del conocimiento de Dios y tu palabra. Te doy gracias porque tú eres un Dios de poder y misericordia, Señor, porque tú quieres bien para nosotros, porque los pensamientos tuyos son de bien y no de mal. Señor, tu palabra dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, Señor. Ayúdanos a sanar esta boca, a no decir cosas que nos perjudiquen en nuestro presente, en nuestro futuro, Padre. Queremos ser hombres y mujeres de fe, queremos ser hombres y mujeres exitosos, Señor, Padre amado. Que nuestros proyectos se den, Padre amado.
Por favor, ayúdanos, Señor. Necesitamos de ti. Necesitamos que tu mano sea extendida a tu pueblo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a ser personas firmes, Señor, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús de Nazareno. Te lo pedimos, necesitamos tu ayuda. Sin ti no podemos hacerlo, Padre, pero necesitamos, Señor, que tú extiendas tu mano, Señor, así como lo hiciste con Gedeón, Señor, así como lo hiciste con los apóstoles, Señor, en este tiempo también, Señor, que todos confiaron en ti, Señor. Solo uno fue Judas, los demás te siguieron, Padre, hasta la muerte, Señor, Padre Santo. Ayúdanos en estos tiempos difíciles de lo que estamos viendo, Señor, de que estamos viendo a Colombia en una confusión, Señor, pero si nosotros nos humillamos delante de ti y declaramos sobre esta Colombia palabra de vida, Señor. Declaramos que Colombia se levanta como esa Jerusalén, como ese Israel, Padre amado. Declaramos que Colombia es un país que te va a servir, que de Colombia correrán ríos de agua viva, Señor, porque tú la vas a usar grandemente. Así será, Padre. Y así, Padre, tenemos que ser con nuestras familias, nuestros hijos. Tú los tienes en tus manos, Señor. Descansamos en ti porque esa es nuestra confianza, Padre, porque si estamos orando tenemos que creer, Padre amado, y tu palabra dice que aquel que te busca crea que le haya, crea que haya en ti confianza, que haya en ti bienestar, que haya en ti, Padre amado, esa fe que necesitamos, Señor. Gracias te damos a ti, Señor, por ayudarnos a que esta lengua se administre para bien y no para mal, en el nombre de Cristo Jesús. Te doy a ti honor, honra, gloria y alabanza, Padre amado, que tú levantas, Señor, a los muertos, que tú sanas, Señor, al que está herido, porque si el Espíritu de Dios reposa sobre nosotros, Señor, a eso tú nos has mandado, a cumplir la gran comisión, a ir al afligido, al cansado, al que está endemoniado, Padre, al que está afligido, al que no ve, al que no escucha, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Y yo quiero agradecerte, Señor, porque de lo más vil y menospreciado tú haces tus ungidos y porque hay una palabra de poder que de lo más inmundo y menospreciado tú sacas tus ungidos para poder y para salvación, y porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor.